Para empezar este segundo video, déjenme recordar un par de conceptos, un par de puntos importantes sobre, sobre los campos eléctrico y magnético y que se aplican, por supuesto, a ondas electromagnéticas. Y uno de ellos es que en los campos eléctrico y magnético podemos almacenar energía. Entonces, no se muestra aquí, pero ustedes demostraron en su curso de electromagnetismo que la energía por unidad de volumen, entonces densidad de energía almacenada en los campos, está dada por el producto E punto D más B punto H y todo esto dividido entre 2. Y también demostraron que se puede calcular el flujo de energía, esto quiere decir energía por unidad de tiempo, por unidad de área, que cruza una superficie dada y está dada por el vector de Poynting, que se calcula como el producto cruz entre E y H. Entonces, n vector de Poynting es E cruz H. Entonces podemos hacer esta imagen en la que tengo mi onda electromagnética propagándose en una dirección. El campo eléctrico, por ejemplo, puede ser el campo en rojo, vertical. El campo magnético oscila y está representado aquí. Y entonces puedo pensar que a una superficie dada la cruza en la unidad de tiempo una cantidad dada de energía que está dada por el vector de Poynting, y hay que dividir entre el área respectiva. Entonces tengo vector de propagación, vector de campo eléctrico y vector de campo magnético. Ahora, ya que estamos en esto, también es importante señalar otra vez, no es que lo vayamos a demostrar, pues se puede demostrar partiendo de ecuaciones de Maxwell, ecuación de onda, que la energía se conserva. Esto quiere decir que si ustedes tienen en algún lugar energía almacenada en campos eléctrico y magnético y al mismo tiempo tienen una onda electromagnética, entonces lo que pueden ustedes calcular es que en una superficie, digamos en un volumen definido, la entrada o salida de energía está dada por, a final de cuentas, el flujo o el vector de Poynting. Entonces el valor, el promedio temporal del vector de Poynting va a ser v, la velocidad de propagación de la onda electromagnética en ese medio para esa frecuencia, multiplicada por U, la densidad de energía. Entonces, la energía que entra o sale de un volumen dado tiene que estar relacionada con la energía que atraviesa la superficie que delimita ese volumen. Entonces, U y N también están relacionados y la constante de relación, bueno, los promedios temporales, y la constante es la velocidad de propagación. Conste, esto me permite, entonces, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ya definir ahora sí como la cantidad de energía por unidad de tiempo por unidad de área como la cantidad que podemos medir en el laboratorio. Bueno, ahora consideremos qué pasa en la superficie de separación de dos medios. Entonces tengo dos medios, el medio de arriba, el medio de abajo. Parece la primera clase, pero es cerca de la última, casi la última, en donde ahora tenemos en el medio de arriba, con índice de refracción N1, tenemos una onda electromagnética, una onda de luz plana, con vector de propagación KI. Sabemos que hay una onda reflejada y hay una onda refractada. Entonces, ponemos aquí un sistema conveniente de ejes. En el punto donde incide entonces la onda, nos colocamos nuestro origen del sistema coordenado
Conste, esto debe satisfacerse para cualquier punto sobre la superficie, pero vamos a poner entonces nuestro origen aquí, ponemos el eje Z normal a la superficie, el eje X a lo largo de la superficie, en este caso en el plano de la imagen, y el eje Y sale de la pantalla, ¿sí? Entonces el plano que separa al medio de arriba del medio de abajo es el plano XY y el vector K solo tiene componentes X y Z, no tiene componente Y. ¿Ok? Entonces el plano de incidencia, el vector de incidencia, es el plano XZ. Bueno, aquí entonces vamos a escribir las componentes transversales del campo eléctrico correspondiente a esta onda, a la onda incidente, a la onda reflejada y a la onda refractada. Estos los vamos a evaluar en este punto, el punto de incidencia. Entonces, la onda incidente tiene una amplitud que voy a llamar S0i transversal y la dependencia funcional es a la i ki.r evaluado en z igual a 0, importante, menos la frecuencia de esta onda incidente por el tiempo, omega i por t. Para las componentes transversales de onda reflejada y refractada, pues tengo que hacer esencialmente lo mismo. Para la onda reflejada tengo E0R transversal y una función de onda plana y a la i k.r menos omega t, donde la k es la k reflejada y la omega es la omega reflejada. Y para la refractada le pongo que es una amplitud de 0t transversal por la función de onda plana e a la i k.r menos omega t, donde la k es k de refracción kt y la omega es la de refracción omega t. Entonces, ¿cuál va a ser la condición en esta superficie? Es un medio dieléctrico, ¿sí? Y sabemos que la componente transversal de campo eléctrico debe ser continua. En el medio de arriba tenemos la componente incidente y la componente reflejada. Entonces la suma este más este debe ser igual a la componente transversal del campo eléctrico en el medio de abajo, que es la onda refractada. Entonces necesito garantizar que la suma de este término más este término me da igual a este término. Esto para cualquier punto sobre el plano z igual a 0, sobre el plano XY, y para cualquier instante de tiempo. Entonces aquí, de entrada, fíjense que lo que tengo que pedir es que la forma funcional de cada una de estas tres ondas planas sea la misma. Esto es, tengo que pedir que E a la i ki.r menos omega i t sea igual a E a la i kr.r menos omega r t, y esto a su vez sea igual a E a la i kt.r menos omega t menos omega t por t. De tal manera que si estas tres exponenciales son iguales, las puedo cancelar en la suma de estas dos y me queda solo una relación entre las amplitudes. ¿Ok? Entonces, primero me fijo en la dependencia temporal. Entonces, la única forma en que yo puedo cancelar la dependencia temporal y hacer que esta igualdad de la suma de estas dos sea igual a esta es cuando omega i es igual a omega r y es igual a omega t. Entonces, esa es la primera conclusión, que como
Esta relación es válida para todo tiempo. La frecuencia arriba y abajo de esta onda plana monocromática debe ser la misma para todas. Entonces la frecuencia debe ser la misma. Sí, digo, a final de cuentas, si piensan, arriba tengo algo que se está moviendo con una frecuencia dada y se refleja, pues más me vale que lo que se refleje también oscile con la misma frecuencia para que no haya ruptura, ¿no? Y lo mismo hacia abajo. Entonces la frecuencia es la que debe ser igual, pero eso que implica, eso implica, acuérdense que la velocidad es omega entre k. Entonces, si multiplico la velocidad de propagación en el medio por la magnitud del vector de propagación en ese medio, para la onda incidente es V1 por KI, para la onda reflejada es V1 porque es el mismo medio, el de arriba, por KR, y eso debe ser igual también a V2 por KT. Ahora les recuerdo que estas magnitudes de K es 2pi entre lambda en ese medio. Y entonces esto lo puedo escribir en términos de longitudes de onda, porque entonces me queda. Entonces aquí tengo 2pi entre lambda en el medio 1, 2pi entre lambda en el medio 1, pero para la onda reflejada. Y a la hora que tomo los recíprocos y divido entre c, obtengo n1 por lambda de la onda incidente debe ser igual a n1 por lambda de la onda reflejada y eso debe ser igual a n2 por lambda en la onda refractada. Entonces la longitud de onda sí cambia a la hora que atravieso la superficie de separación. La frecuencia no cambia, la longitud de onda es la que se ajusta al cambio en velocidad de propagación. ¿Okay? Ahora, para cualquier punto en el plano XY. Entonces, vean qué es lo que estamos haciendo. Regresamos acá. Necesito que la suma de este más este me dé igual a este. Ya demostré que puedo, haciendo omega i igual a omega r igual a omega t, puedo cancelar todas las e a la i omega t, porque entonces salen como factor. Lo que tengo ahora que pedir es que e a la i ki.r evaluado en z igual a 0 sea igual a e a la i k.r en z igual a 0 pero con kr. Y a su vez eso sea igual a e a la i kt.r en z igual a 0. Entonces, lo que necesito es que ki menos kr.r evaluado en z igual a 0, quiere decir en el plano de separación, en la superficie de separación, tiene que ser igual a 0. Y lo mismo con ki menos kt punto r. Esto, entre otras cosas, ¿qué quiere decir? Fíjense, aquí este es el vector que une a kr y a ki, ¿no? Es el vector que va de ki a kr. Y ese debe ser normal a este plano, z igual a 0. Eso quiere decir que KI y KR quedan en el mismo plano. Y ese es el plano de incidencia. Y lo mismo acá abajo. KI menos KT debe ser perpendicular, o sea, el vector que une a KT y a KI, o a KI y a KT, debe ser perpendicular al plano de incidencia, perdón, al plano que separa a los dos medios. Entonces KI y KT deben de ser normales, deben de quedar en el plano normal, al plano z igual a 0. Y esto entonces demuestra tanto la primera ley de reflexión como la primera ley de refracción, que son que la dirección de incidencia, la normal, y la dirección de reflexión y de refracción, todas quedan en el mismo plano y es al que llamamos el plano de incidencia. Y también esto da lugar entonces,
si consideran que en z es z igual a 0 y que KI inicialmente estaba en el plano XZ, entonces aquí me queda solo la componente de KI a lo largo de X, que es la que va como seno del ángulo de incidencia. Y este es el seno del ángulo de reflexión. Y la K en magnitud, además, en el medio de arriba es la misma, porque la longitud de onda es la misma. Y luego entonces, en reflexión, obtengo que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, la ley de reflexión. Aquí hago lo mismo, tengo que obtener la componente X de KI, que es magnitud de KI por el seno del ángulo de incidencia, y aquí es magnitud de KT por el seno del ángulo de refracción. Aquí tengo 1 sobre lambda I, aquí tengo 1 sobre lambda T, y tengo seno de teta I y seno de teta T. Y esto pueden demostrar ustedes fácilmente que esto es equivalente a la ley de Snell. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es ley de Snell y entonces demostramos que las condiciones en la frontera para la superficie de separación entre dos medios dan lugar a las leyes de reflexión y las leyes de refracción de Snell. ¿Ok? Pero podemos ir más lejos, porque además todavía no hemos usado que la suma de la onda incidente más la onda reflejada es igual a la onda refractada, la componente transversal del campo. Entonces podemos utilizar las condiciones en la frontera, pero tenemos que tener cuidado nada más. Les recuerdo que los vectores K de propagación, E de campo eléctrico y B de campo magnético forman una terna, ¿sí? Y es una terna. Y además les recuerdo que el vector B es proporcional al producto de K cruz E. Entonces tiene que ser una terna puesta de esta manera. E, B y K forman una terna derecha en ese orden, si quieren. ¿Sí? Bueno, entonces tomo la superficie de separación entre dos medios, es la que está marcada aquí en azul oscuro. Voy a tratar de ser consistente en el sentido de que voy a poner en verde siempre el vector K, en rojo siempre el vector B y en azul siempre el vector E. Y entonces trazo el plano de incidencia que es perpendicular a la superficie de separación de los dos medios. Importante, lo que está pasando aquí es en el mismo punto, esto es, este vértice debía ser este vértice y debía ser este vértice. Los estoy separando nada más para representar, esta es la onda incidente, esta es la onda reflejada y esta es la onda refractada, pero las tres ocurren en el mismo punto. ¿Ok? Bueno. Ya con esto, ahora me pregunto, tengo una onda incidente en la dirección K, se refleja en la dirección, este es KI, este es KR, y se refracta en la dirección KT. ¿Ok? Bueno, escojo literalmente una terna, los otros dos componentes E y B de la terna, que satisfagan que K cruz E me da E. K cruz E, ¿sí? Me da E. Pero aquí voy a escoger entonces los campos eléctricos perpendiculares a este plano de incidencia, que es el que tiene a la normal y es perpendicular, ¿sí? A la superficie de separación. Entonces, aquí yo escogí literalmente
que todas las E's apunten en la misma dirección. Entonces, E apunta hacia acá, E apunta hacia acá y apunta hacia acá. Y la B la escogí que apunte en la dirección de K cruz E, ¿sí? Bueno, esto se llama el caso, ¿sí? Entonces, reflexión y refracción en el caso en el que E es perpendicular al plano de incidencia. También puedo escoger que B sea la que es perpendicular al plano de incidencia y entonces el vector E azul queda en el plano de incidencia, en el plano más gris. Y ahí entonces estamos hablando de E paralelo al plano de incidencia. Y voy a tratar por separado estos dos casos para ver qué relación hay entre la amplitud incidente del campo eléctrico, la amplitud reflejada del campo eléctrico y la amplitud refractada del campo eléctrico, tanto para el caso perpendicular, que se llama S, como el caso paralelo, que se llama el caso P. ¿Ok? Bueno, entonces, tratamos el primer caso. ¿Cómo hacemos para relacionar las amplitudes en el caso S? E es perpendicular al plano de incidencia. Entonces aquí está ya la imagen. Otra vez, les recuerdo, esto ocurre en el mismo punto. Estos tres puntos coinciden aquí. Los separé nada más para que se vean que son componentes diferentes. Este es la incidente, esta es la reflejada y esta es la refractada. ¿Ok? Por favor, chequen que todo esté bien hecho y que entonces siempre el producto cruz K cruz E me dé en la dirección de H. K cruz E me dé en la dirección de H y K cruz E que sale de la pantalla me dé en la dirección de H. Les recuerdo que el ángulo de incidencia es el que hace el vector de propagación con la normal, pero sabemos que esta K y esta H son perpendiculares, entonces ese también es el ángulo de incidencia, es el que está aquí. Por ley de reflexión es el mismo ángulo de incidencia que está acá y es el mismo ángulo de incidencia que está acá. Para refracción, respecto a la normal, es el ángulo θ t y este ángulo, estos dos vectores son perpendiculares, estas dos direcciones son perpendiculares, luego entonces si este es θ t, este también es θ t. Y ahora sí, imponemos condiciones en la frontera. En este medio dieléctrico es un medio no conductor, entonces en esta superficie no hay cargas ni corrientes. Entonces la componente tangencial de H y la componente tangencial de E, las dos, deben de ser continuas. Entonces, recuerdo, E sale de la pantalla. La componente tangencial de E es continua y aquí está bien fácil porque la suma de los dos, E0i más E0r, acá arriba, debe ser igual a E0t. La componente tangencial de H, pues lo que tengo que hacer es proyectar las H's respecto del plano horizontal, respecto del plano z igual a 0. Eso quiere decir, tomando en cuenta los signos, les recuerdo, la dirección X es hacia acá, la dirección Y sale de la pantalla y la dirección Z es normal hacia arriba. Entonces, esta H tiene componente positiva y es HI coseno de teta i. Esta es HR por el coseno de teta i o teta r también, pero apunta en la dirección opuesta, en la dirección de menos x, entonces tiene un signo menos aquí. Y por último, acá abajo, en
la onda refractada, lo que tengo que hacer es proyectar respecto al plano horizontal HT, ¿sí? Por el coseno de teta t. Entonces tengo que satisfacer estas dos ecuaciones. Pero además les recuerdo que la magnitud de H y la magnitud de E no son independientes. Una depende de la otra. ¿Cuál es la dependencia? Pues es que la magnitud de E entre la magnitud de H debe ser igual a Z, la impedancia del medio, que es diferente arriba que abajo, porque tengo que poner una N. Entonces, de aquí, por ejemplo, puedo eh, cambiar H's por NE, ¿sí? Porque mu0c es una constante que va a multiplicar o dividir a lo mismo y entonces la puedo cancelar en todos lados. Entonces, en vez de H pongo NE, pero N del medio. Entonces aquí pongo N1, N1E, y aquí pongo N2E. Y entonces lo que tengo que hacer es resolver un sistema de dos ecuaciones, esta de aquí y esta de aquí, pero con n's, para para la amplitud del campo reflejado y para la amplitud del campo refractado. Entonces mis dos incógnitas son E0t y E0r, E0t y E0r, en términos de E0i, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Conste que aquí hice el cambio de teta r igual a teta i. En algún momento aquí está. ¿Sí? Entonces, hagan las cuentas. Resuelvan este conjunto de dos ecuaciones. Está bien fácil. ¿Sí? Por el método que quieran. Y obtengan E0t y E0r. Eso les va a dar en términos de 0i. Entonces tomen el cociente E0r entre E0i y E0t entre E0i. A esto lo llamamos el coeficiente de reflexión y el coeficiente de refracción, RS y TS. Y si hacen bien las cuentas, les debe de dar N1 coseno de teta i menos N2 coseno de teta t entre N1 coseno de teta i más N2 coseno de teta t para RS, y para TS les debe dar 2N1 coseno de teta i entre N1 coseno de teta i más N2 coseno de teta t. Bueno, aquí importante, estos signos y todo lo demás tiene que ver con cómo escogimos, entonces déjenme regresar, cómo escogimos los campos. Si alguien de ustedes, y creo que hay textos en que escogen los signos ligeramente diferentes, si a ustedes se les hubiera ocurrido ER, ponerlo sí perpendicular a este plano, pero apuntando hacia adentro en lugar de hacia afuera, obtendrían un conjunto de ecuaciones y un conjunto de soluciones en que algún signo cambiaría. Entonces, este conjunto de signos depende de cómo escogimos los campos para hacer la figura. Pero una vez que escogimos la dirección de los campos, esto ya queda fijo. Después, acuérdense que teta i y teta t no son totalmente independientes porque están relacionadas por ley de Snell. Entonces, podemos utilizar ley de Snell para reescribir estas ecuaciones solo en términos, por ejemplo, de los ángulos, quitando los índices de refracción. Y entonces nos quedan dos expresiones más o menos simples en términos del ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Nada más. Bueno, importante, a estas se le llaman las ecuaciones de Fresnel, que representan o describen entonces la relación de amplitudes cuando una onda atraviesa la superficie de separación entre dos medios
Y aquí lo que es importante es que esto depende única y exclusivamente del índice de refracción de los dos medios y el ángulo de incidencia y por tanto del ángulo de refracción. Entonces, si yo les digo, a ver, incidencia de aire a agua, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner N1 igual a 1, N2 igual a 1.33 y esto lo puedo hacer para cualquier valor del ángulo de incidencia y esto es lo que se obtiene para el coeficiente de reflexión y esto es lo que se obtiene para el coeficiente de refracción para cualquier valor del ángulo entre 0 y 90 grados. ¿Ok? Entonces esta figura ustedes la pueden reproducir usando esto, cualquiera de estas dos expresiones. ¿Sí? Porque les recuerdo, teta i y teta t no son totalmente independientes, dependen de los índices de refracción relativos. Importante, para incidencia normal, quiere decir el ángulo cero, la mayor parte de la luz se refracta y se refleja un poquito y aquí aparece que la luz reflejada sufre un cambio de signo, o sea, un cambio de 180 grados en la fase. Si era máximo, acá se refleja como un mínimo o como un valle. ¿Sí? A medida que crece el ángulo de incidencia, la luz transmitida tiende a cancelarse y la luz reflejada, con un cambio en fase, tiende a reflejarse perfectamente. Entonces, los únicos reflectores de verdad, lo único que refleja realmente bien, 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 es reflexión casi rasante. Quiere decir, voy inclinando respecto a la normal y entre más inclinada esté y más rasante con la superficie es que obtengo mejor reflexión. Bueno, también podemos hacer el mismo análisis en el caso en el que el campo eléctrico es paralelo. Entonces, otra vez les recuerdo, aquí está la distribución de campos. Estoy suponiendo que el campo magnético H ahora entra a la pantalla. ¿Sí? Y recuerden, K cruz E es el que me va a dar H, entonces la K está fija porque es la dirección de incidencia y eso me da la dirección de reflexión y la dirección de refracción. Entonces K como vector me da las direcciones y el momento que escogí H, eso me fija las direcciones en las que van a aparecer los vectores de flecha E. Entonces chequen que efectivamente K cruz E les da en todos los casos un vector H que apunta hacia adentro. Impongo las condiciones. ¿Sí? Entonces puse H entrando a la pantalla y pido que H, la componente de H tangencial, sea continua. Entonces está bien fácil, es H0i más H0r. Las dos componentes en la parte de arriba debe ser igual a la componente en la parte de abajo, H0t. Les recuerdo, todo pasa en el mismo punto. Lo separé nada más para que vean qué componentes hay. La componente E tangencial debe ser continua, nuevamente, y aquí lo que hago entonces es proyectar en el plano XY la componente E y me queda entonces E0i coseno de teta i. Aquí E0r apunta en la dirección menos X, entonces tiene un signo menos E0r coseno de teta i va a ser igual a E0t coseno de teta t. Y entonces, otra vez, les recuerdo que E y H, las magnitudes están relacionadas por la impedancia del medio y entonces donde aparece H puedo poner NE. ¿De acuerdo? Entonces donde aparece H puedo poner NE, NE y tengo que resolver este sistema nuevamente para E0T, E0R en términos de E
0i y los ángulos de incidencia y refracción. Entonces otra vez hagan la talachita, no llenan ni media página y obtienen las ecuaciones de Fresnel para el caso P. Entonces tienen el coeficiente de reflexión, RP, que está dado entonces por esta relación. Fíjense que son diferentes, porfa, asegúrense de comprobar que estas relaciones son diferentes a las que obtuvimos en el caso S. Y nuevamente, si utilizo ley de Snell para cancelar los índices de refracción, obtengo dos relaciones para RP y para TP en términos solo de los ángulos de incidencia y de refracción. Otra vez son relaciones relativamente simples y nuevamente esto solo depende del ángulo de incidencia y de los índices de refracción. Entonces puedo hacer una gráfica equivalente, ¿ok? En la que entonces grafico otra vez el coeficiente de transmisión, ¿sí? Y el coeficiente de reflexión en el caso en el que tengo incidencia de aire a agua. ¿Ok? Bueno, de hecho los puedo comparar. ¿Sí? De acuerdo a la gráfica que nosotros hicimos y de la asignación de direcciones de todos los vectores. ¿Ok? Entonces tengo los coeficientes de reflexión, aquí están dados, y los coeficientes de refracción acá arriba. Y otra vez, un medio dieléctrico es buen transmisor para incidencia normal, aunque se refleja. ¿Sí? Se refleja un pedacito. Y es muy buen reflector a incidencia rasante. No hay transmisión a incidencia rasante. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo incidencia normal? ¿Ok? Entonces, incidencia de aire-agua. Entonces uso N1 igual a 1, N2 igual a 1.33 y calculo los coeficientes. Y obtengo entonces, hagan las sustituciones. ¿Sí? Vamos a regresar a esto de aquí. Teta I y teta T son 0. Entonces cosenos son unos y me queda RS es N1 menos N2 entre N1 más N2. Y TS es 2 N1. ¿Ok? Ahora hago lo mismo en este caso. Y aquí me queda N2. Aquí debe ser N1. Esto está mal. Debe ser, o aquí es N1. ¿Sí? Y entonces me queda, déjenme revisar esto. En el primer caso, en el caso S, me queda N1 menos N2 y en el caso P me queda N2 menos N1. Entonces parecería que esto predice un cambio en signo que no aparece aquí. ¿Y eso por qué? Bueno, aquí lo que quiero hacerles notar es que sí, de acuerdo, sí inclino el ángulo, esto es, si inclino este vector, cada vez más, en el caso paralelo, ¿sí? Este vector tiende a alinearse, ¿sí? Pero aquí supuse
los dos valores ER y EI, los dos vectores apuntando en direcciones opuestas. Y este está apuntando en dirección de EI. En cambio, en el caso perpendicular, ¿sí? Estoy suponiendo que las SIs quedan siempre perpendiculares a lo largo de la superficie, o sea, siempre quedan sobre el plano XY y apuntan en la misma dirección. Entonces, la forma que escogimos las flechas es diferente para incidencia normal en el caso P y en el caso S. Y eso es lo que hace que esta y esta tengan un signo diferente. Porque aquí las dos aparecen en direcciones iguales y por eso dice que tiene que haber un cambio en fase y aquí ya incluimos el cambio en fase en el cálculo y luego entonces a la hora de obtener el resultado no va a aparecer este cambio en signo. Pero entonces para incidencia normal las dos dicen lo mismo, ¿sí? Incidencia normal dice que la onda reflejada se refleja con un cambio de 180 grados en la fase. La TS y la TP, las dos quedan de la misma manera, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si calculamos, pero incidencia de agua-aire? Pues entonces cambiamos, N1 lo ponemos 1.33, N2 lo ponemos igual a 1, y entonces hacemos las cuentas y me queda que RS acaba siendo entonces el mismo. Conste que aquí no hay cambio en fase, no hay cambio en signo. ¿Sí? Cosa que ya sabíamos por relaciones de Stokes, si este cambia en signo, este no cambia en signo. Y muy interesante, TS. Hacen las cuentas y les queda 2 por 1,33, entre 1.33 más 1, le sale un número más grande que 1. Quiere decir que la amplitud de la onda refractada es mayor cuando pasa de agua a aire, entonces crece cuando pasa de agua a aire. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la amplitud de campo eléctrico transmitido creció. ¿Hay ahí algún problema de conservación de energía o qué está pasando? Bueno, aquí, y bueno, hacen las cuentas y pasan varias cosas interesantes, ¿sí? Para empezar, demuestran, ¿sí? Que la transmisión, los coeficientes de transmisión, todos son mayores que 1 y se pueden calcular hasta un valor del ángulo de incidencia. Esto les debo recordar otra vez al caso de la reflexión interna total, ¿sí? Para ángulos mayores que este ángulo de aquí, que es el que da el ángulo de reflexión interna total, solo puede haber reflexión, ya no hay transmisión, ¿sí? Y entonces los coeficientes de reflexión, los dos tienden o después de este ángulo se vuelven 1 para cualquier otro ángulo y esta es la región de reflexión total interna. ¿Ok? Y otra vez, ¿qué quiere decir esto? Que esta amplitud sea mayor que 1. Bueno, acuérdense que lo que podemos medir son las intensidades. ¿Qué quiere decir intensidad? Intensidad lo vamos a llamar al promedio temporal de la energía que cruza la unidad de área en la unidad de tiempo de una onda. Y esto lo llamamos entonces el producto de la intensidad por el área
que estamos cruzando va a ser el promedio temporal del flujo del vector de Poynting por este elemento de área, donde ds es un vector que es proporcional a ds, el elemento de área, y apunta en la dirección normal. Y esto, a final de cuentas, lo podemos escribir. El vector de Poynting es E cruz H. N es la normal a la superficie. Y esto me da, entonces, E cruz H me da E cuadrada en la dirección normal a la superficie, pues es el teta, es el ángulo que hace respecto de la superficie, promedio temporal es E cuadrada entre 2, y z es la impedancia porque H y E están relacionados por la impedancia del medio. Entonces, a final de cuentas, lo que efectivamente puedo medir es la energía que cruza el área, y fíjense que el área cambia como el coseno del ángulo respecto de la normal. Entonces, en refracción, tengo que incluir este factor para el cuadrado de la amplitud. Entonces, en resumen, en la superficie, lo que tengo que tener es que la intensidad reflejada efectivamente es R cuadrada por la intensidad incidente. Pero la intensidad refractada, como tengo este factor extra que es la proyección respecto de la normal de la onda refractada, tengo que multiplicar por el coseno de teta y tengo que dividir entre la impedancia del medio de abajo. Y eso entonces me da un t cuadrada por la impedancia de arriba entre la impedancia de abajo por el coseno del ángulo de incidencia de refracción entre el coseno del ángulo de incidencia. Esto es, estoy comparando estos términos en incidencia y en refracción. Y una vez que hacemos esto, obtenemos entonces, ¿sí?, la forma de calcular los coeficientes de reflexión o la reflectancia y la transmitancia del medio, que son entonces el cociente de IR entre I0 y de IT entre I0. Y lo que es importante es que vean que R sí es efectivamente R al cuadrado, pero T es T cuadrada, el coeficiente que obtuvimos, pero multiplicado por el cociente de Z2 entre Z1, coseno de teta T entre coseno de teta I. Y una vez que ustedes hacen esto, pueden calcular la reflectancia y la transmitancia para el caso S con campo eléctrico perpendicular a la superficie, al plano de incidencia. Y también lo pueden obtener para el caso paralelo. Creo que en algún ejercicio de la tarea van a hacer estos ejercicios, van a jugar con esto. Y lo que es muy importante es que en los dos casos pueden demostrar que se conserva la energía. Entonces, RS más TS, este más este, efectivamente les da un 1. Y este más este efectivamente les da un 1. Y pueden hacer las gráficas, ¿sí?, de la reflectancia y la transmitancia de, por ejemplo, otra vez, incidencia de aire-agua, que es el que está acá abajo, o incidencia de agua a aire, que es el que está acá arriba. Y en ninguno de los casos van a ver que se viola la conservación de la energía. Siempre la suma de RS
más TS, entonces la suma de este negro y este rojo les da 1, y la suma de este azul y este verde siempre les da 1, y otra vez, para incidencia casi normal, los dos dicen lo mismo, es buen transmisor, pero refleja un poquito, y a incidencia rasante es no se transmite nada y se refleja casi todo. Y lo mismo pasa en el caso de incidencia de agua a aire, que es el de acá arriba. Fíjense que son curvas diferentes. ¿Sí? Este es aire a agua y este es agua a aire. ¿Ok? Bueno, déjenme ver algunos casos particulares interesantes. Ya quedamos en incidencia normal. El signo está asociado al esquema que pusimos para los campos. Entonces, si RS y RP para incidencia normal son diferentes, lo que quiere decir es que en un caso escogimos todos los vectores C apuntando en la misma dirección y en el otro escogimos todos los dos arriba, uno apuntando en una dirección y el otro en la otra. En términos de reflectancia y transmitancia, las podemos escribir entonces ya como los cuadrados, porque todos los ángulos son 0 y entonces los cosenos son 1. Y lo que tenemos que tener cuidado es que en transmitancia, a incidencia normal, tenemos que multiplicar por el cociente de n2 entre n1 a la t cuadrada. Y eso les da 4n1 n2 entre n1 más n2 al cuadrado. De tal manera que garantizado incidencia normal, esta suma, r0 más t0, es igual a 1. ¿Ok? Entonces, incidencia normal ya recuperamos lo que sabíamos. La otra que también es muy importante, la reflexión en el caso paralelo, ¿sí? Esto es cuando tienen el campo en el plano de incidencia, el campo eléctrico. Entonces aquí lo que vamos a pedir es que RP se vuelva cero. Pero RP, les recuerdo, véanlo, está escrito como menos la tangente de teta i menos teta t entre tangente de teta i más teta t. Y queremos hacer esto cero. Bueno, hay un caso en el que teta i y teta t sean cero, pero ese es el caso que ya vimos. Aquí está. Y no se cancela. ¿Sí? Porque acá abajo también se cancela. Entonces ya sabemos qué pasa cuando teta i y teta t son cero. Es esto de aquí. Entonces no queremos ese caso. ¿Qué otra manera tenemos de hacer esto? Tender a cero. Pues si el denominador lo hacemos crecer. Y lo podemos hacer crecer cuando teta i más teta t se vuelva 90 grados, pi sobre 2, porque entonces en ese caso la tangente de pi sobre 2 tiende a infinito y este cociente tiende a cero. Entonces, en ese caso podemos hacer RP igual a cero. ¿Ok? Si esto lo sustituyo en ley de Snell y llamo a ese ángulo que satisface, ángulo de incidencia que satisface teta i más teta t igual a 90 grados, a ese ángulo lo llamo ángulo de Brewster, tengo la relación n1 por el seno de teta b es igual a n2 por el seno de teta t, pero teta t lo escribo como 90 menos teta b. Y esto se vuelve entonces el coseno de teta b. Aquí debe ser un n2. Por favor, cuidado, nada más. Se me faltó un n2. Y entonces tengo que la tangente de teta b debe ser igual al cociente n2 entre n1. Esto define el ángulo de Brewster. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo luz incidente en el ángulo de Brewster? Pues que no hay onda P reflejada. ¿Sí? Y esto, pues en las gráficas que les mostré hace rato, es justamente lo que está pasando. Este es el ángulo de Brewster.
Entonces, ejercicio, calculen el ángulo de Brewster para reflexión en agua, ¿sí? De aire a agua. Otro caso también muy interesante es el de reflexión total interna. Les recuerdo, eso lo podemos hacer, nos preguntamos en qué momento, eh, si tengo una onda plana incidente de un medio más denso a uno menos denso. Otra vez, el plano de incidencia lo estamos considerando el plano XZ. Entonces el vector K solo tiene componentes a lo largo de X y de Z. Y propagamos la onda transmitida a lo largo del eje Z. Entonces la componente Z va a ser KT por el coseno de teta T. Y eso entonces lo escribo, conste, como KT por la raíz cuadrada, usando ley de Snell, identidad trigonométrica, como la raíz cuadrada de 1 menos N1 entre N2 por seno cuadrado de teta I. ¿Qué pasa si seno de teta I es más grande? Vamos, si estoy más allá del ángulo crítico, este número es más grande que 1 y quiero sacar la raíz cuadrada de un número que es negativo. Entonces, pues esto lo puedo hacer si saco una I, KT, invierto, ¿sí? Y garantizado que este es un número real después del ángulo crítico, ¿ok? Entonces, cuando eso ocurre, la KT va a tener una I extra, además de esta cantidad que es un número real. Entonces, si me tomo en serio el escribir esto como una onda plana, va a haber una componente que decae exponencialmente, porque esta I, con la I que tengo, a la IKZ, ¿sí? Me va a dar un E a la menos alfa Z. Entonces no quiere decir que no hay onda en ese medio, sino es una onda cuya amplitud decae exponencialmente. Y eso es lo que explica, por ejemplo, el que si hay la posibilidad de transmitir algo de amplitud, pero esa amplitud decrece muy rápido, decrece de manera exponencial. ¿Cómo podemos probar esto? Pues ustedes lo pueden probar de manera más o menos simple porque hay estas ondas, ¿sí? Que se propagan en el medio, ¿sí? Que tiene el índice de refracción menor. Estas ondas se llaman ondas evanescentes y si ustedes a estas ondas evanescentes le dan la posibilidad de salir, lo que van a hacer es frustrar la reflexión interna total. Pero eso cómo se observa, eso lo han observado, es algo, no me acuerdo dónde lo vi, pero es muy curioso. Cuando ustedes toman un vaso de agua frío, ¿sí? Eh, ustedes en principio, ¿sí? Deberían de producir reflexión interna total del agua del vidrio hacia su mano, ¿sí? Pero en el momento que ponen los dedos de su mano, están dando lugar a que no decaiga mucho la onda evanescente fuera del vaso y es la reflexión total interna frustrada la que les permite ver sus dedos, ¿sí? No hay reflexión total interna del vidrio al agua y pueden ver sus dedos del otro lado del vaso. Entonces, esencialmente, si tengo dos medios o superficie de separación entre dos medios, tengo la onda, se produce la onda evanescente, que todavía no se volvió cero en amplitud, y dejo salir
un poquito de esa onda evanescente en el segundo medio. Entonces sí tengo dos superficies. Puedo producir reflexión interna total frustrada. Con esto entonces concluimos la descripción de las ondas de luz como ondas electromagnéticas.